Bienvenidas y bienvenidos de nuevo, gracias por estar aquí. Hablemos de México, hablemos de un estudio, de una encuesta que se está dando a conocer en estas fechas, Movilidad Social en México 2019 hacia la igualdad regional de oportunidades. Es un ejercicio muy importante que ha hecho el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y bueno, pues están aquí su director y quien es la consultora principal de este informe. Gracias, Mónica Orozco, por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Carmen. Gracias a Roberto Vélez por estar aquí como director ejecutivo de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias. Dos gracias. Cuéntanos cómo levantan esta información, hacia dónde dirigen el estudio que está presentando en estos días. Mira, la encuesta ESRU de Movilidad Social en México, que es como se llama nuestro levantamiento de cada 6 años, inició en el año 2005-2006, un esfuerzo puntual de Julio Serrano Espinosa, que es patrono de la Fundación Espinosa García, que es de quien dependemos. Y la pregunta que se hacía Julio en ese momento es, bueno, básicamente, ¿el origen de las personas está determinando sus opciones de destino, sí o no? En el caso mexicano, el origen de las personas, es decir, la situación en la que nacen está determinando esas opciones de logro en la vida o no. Y entonces se hizo este primer levantamiento en el 2006. Pero los estudios convencionales se concentran principalmente en jefes de hogar. Nosotros sabemos que los jefes de hogar, convencionalmente hablando, son hombres. No hablando, sino en los hechos son hombres. Ya desde la expresión misma, jefe de hogar. ¿No? Y ahí empezamos a hablar de temas. Así es. Entonces lo que hicimos, una vez que hicimos este primer ejercicio en 2006, en 2011 lo que hicimos fue ampliar la representatividad nacional tanto para hombres como para mujeres. Y finalmente, en esta encuesta 2017, mantuvimos la característica de la encuesta de 2011, pero con algo que está sucediendo a nivel global en la literatura del tema, que es empezar a desagregar regionalmente para poder observar el grado de heterogeneidad que existe al interior de los países en el conjunto de sus regiones, ¿no? Entonces, como primer esfuerzo, y dado que es un esfuerzo económico, pues no simple para una organización del tamaño de la nuestra, lo que hicimos fue generar representatividad para 5 grandes regiones. También tenemos una sobremuestra para la Ciudad de México, sí, para nuestras 16, y ahí siempre me hago bolas, son alcaldías, municipalidades. No, son alcaldías. Alcaldías. Son alcaldías. Eran delegaciones, ahora son alcaldías. Ahora son alcaldías. Y también vamos a, en algún momento, generar un reporte específico sobre Ciudad de México. Pero por lo pronto, nuestro informe 2019 se concentra en la parte de la comparación de las 5 grandes regiones. Comparación de las 5 grandes regiones. Mónica, bueno, ¿qué tipo de hallazgos fueron encontrando? ¿Cómo levantaron la información? ¿De qué tamaño es esta muestra? ¿Y qué fue resultando en el camino? Pues fíjate que yo añadiría además que una de las bondades de la encuesta es que te permite ver resultados de largo plazo. O sea, no estamos hablando de momentos de coyuntura en donde son situaciones que ocurren a lo largo de la vida en ciertos tramos, sino que estamos comparando cómo se ve la gente hoy en comparación con cómo estaban sus hogares en el origen. Y eso se hace a partir de distintos factores. Entonces analizamos, por ejemplo, la educación, cómo se ve tu educación hoy respecto a la educación que alcanzaron tus padres, cómo se ve tus posibilidades de participar en el mercado de trabajo respecto a donde estaban tus padres, qué tipo de ocupación o qué tipo de posición en el trabajo ocupas, y en ese sentido pues vas, ¿no? Ligando cosas que son pues mucho del desarrollo de capacidades, pero mucho también del las oportunidades que te da el entorno. Entonces, un poco el resultado de la encuesta, así de manera pues muy integrada ya con todas estas dimensiones, lo que te dice es, estamos teniendo en México problemas para que las personas que nacen en condiciones de pobreza puedan superar esta condición a lo largo de la vida. Y digamos que otro de los hallazgos importantes es que no nos va igual a todos a lo largo de todo el territorio nacional. Hay condiciones específicas en el norte y condiciones específicas en el sur del país, que básicamente lo que hacen es que hoy 7 de cada 10 mexicanos que nacen en condiciones de pobreza no puedan salir de ahí a lo largo de sus vidas. ¿Y los 3 restantes qué sucede? ¿Pueden avanzar un poco más o mucho más o qué indicadores tienen? Sí, digamos, en números totales son 74 de cada 100 que nacen
en la parte más baja de la distribución no logran salir de la condición de pobreza. Los 26 que sí salen, si pensamos, por ejemplo, en los que lleguen, pensemos en 5 pisos, ¿no?, del edificio, como le llama Ricardo Rafael, ¿no?, los 5 pisos del edificio. El piso más alto son más o menos 3 personas, de esas 100 que nacieron en el piso más bajo, ¿no? Esto quiere decir que tu probabilidad de recorrer toda la distribución, cuando estamos hablando de 5 grandes grupos, es del 3%. Y ese piso más alto de ese edificio, ¿en qué condiciones, cómo describirías las condiciones de quien logra subir ese piso? Si tú piensas, por ejemplo, en términos de los niveles de ingreso de la población, en ese grupo tú tienes gente con preparación profesional, que se encuentra en la formalidad, inserta totalmente en el mercado laboral, que está construyendo una carrera en términos de seguridad social que va a derivar en una pensión apropiada, ¿no?, más allá de nuestras discusiones sobre las tasas de reemplazo, pero sí, ¿no?, ese es el perfil, y lo que tú tienes abajo es todo lo contrario, es decir, población que experimentó situaciones precarias en los primeros años de vida, algunos de ellos, los más vulnerables, incluso incurrieron en trabajo infantil, probablemente nacieron en una zona aislada rural, de manera significativa, algunos de ellos son mujeres, ¿no? ¿Qué tan significativo? ¿Qué tan significativo en el caso de las mujeres? De acuerdo con lo que estamos encontrando, es significativo no a nivel hogar, pero sí a nivel, por ejemplo, de inserción en el mercado laboral, que a fin de cuentas es una ruta que nos permite construir un camino que nos lleve a un ciclo de vida que derive finalmente en una salida de la vida digna, ¿no? Entonces, sí se encuentra un problema con esas características. Pero una característica central del estudio que tiene que ver con estas diferencias entre las poblaciones a lo largo de la distribución tiene que ver con la región en la que nacieron, ¿no? A ver. Y ¿Norte-sur? Norte-sur, básicamente. Nosotros tenemos norte, que es toda la zona fronteriza, y luego tenemos a los del sur, que son los que te puedes imaginar, que es de Veracruz para abajo, incluyendo a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y los que tenemos en la península. Y luego tienes norte-occidente, norte-centro y centro, ¿no? Pero si comparamos en términos de resultados a los dos de los extremos, que son los del norte contra los del sur, Mónica hablaba de esos 74 de cada 100 a nivel nacional que nacen en la parte más baja de la distribución y no logran salir de la pobreza. Este número, en el caso del sur, sube a 86. Es decir, 86 de cada 100 que nacen en la zona sur, en la parte más baja de la distribución, no van a lograr salir de la pobreza. Y en el caso del norte, esta cifra es de 54. Es decir, en otras palabras, quienes sí salen de la pobreza en el norte son 46 de cada 100 que nacieron en esa condición, y en el sur es 14 de cada 100. El sur está mucho más en desventaja que el norte con estas mediciones. Sí, imagínate, o sea, 86 de cada 100 es básicamente no hay ruta de salida. No hay ruta de salida. No hay ruta de salida. Y eso no solo tiene implicaciones en términos del resultado como tal, sino que también tiene yo creo que un efecto mucho más poderoso que tiene que ver en la construcción de aspiraciones de la población en esa zona y la ventana aspiracional y cómo cambian tus expectativas de logro en la vida. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de movilidad social, donde el tema de igualdad de oportunidades es lo que está detrás como el mecanismo que genera o limita la movilidad social, el esfuerzo es muy importante. Pero si el esfuerzo no está pesando en las posibilidades para que la gente lo logre, entonces ya no solo las circunstancias sobre las cuales no tienen control están pesando, sino el esfuerzo mismo porque se diluye, porque ya no tienen por qué echarle ganas. Claro, si el resultado es este, entonces el incentivo es nulo, claro, evidentemente, para esforzarse en la materia. Déjenme hacer una pausa, Roberto Vélez y Mónica Orozco, y regresamos en esta conversación hablando, bueno, de este estudio, Informe Movilidad Social de México 2019. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, nos quedan 2 minutos, Roberto, Mónica, sé que es poquito, pero cerremos, Mónica, con lo que estabas planteando. ¿Qué tipo de respuestas proponen para este tema que nos coloca pues muy dramáticamente frente a problemas de movilidad tan graves? Pues mira,
propuesta de entrada en el Centro de Estudios, que es una propuesta que se viene trabajando desde hace bastantes años, ¿no? Hay todo un grupo de especialistas que han venido desarrollando esta propuesta, tiene que ver con un sistema de protección social universal. Y para que esto ocurra, hay una serie de decisiones que se tienen que tomar, que ahora voy a dejar que Roberto lo explique, pero que tienen que ver en mucho pues con las posibilidades de tener mercados laborales también más integrados, ¿no? Romper esta dicotomía entre informalidad y formalidad y generar las vías para que tú puedas tener mejores condiciones entre los trabajadores. En particular, en el caso de las mujeres, bueno, pues hay que generar las condiciones de protección social, en concreto, llámese un sistema de cuidados que permita que entre las mujeres que están excluidas del mercado, la mitad que dice, no necesito y quiero salir a trabajar, pero no tengo quien me cuide los niños, no tengo quien vea por mis adultos mayores, tengo a mis hijos con alguna discapacidad. Entonces hay que pensar en esa parte entre la protección social. Roberto, ¿cómo cierras con esta? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo construimos un sistema de protección social con esas características? La gran lección de este informe es: no solamente se trata de establecer un piso mínimo de arranque y avance en la vida, sino que tiene que tener un componente territorial y regional muy importante. Y esto es un gran reto en términos de la hacienda pública mexicana. No va a salir nada barato, pero nuestro espacio para poder incrementar nuestro financiamiento público existe y hay que recorrer ese camino por más que resulte complicado en términos políticos. Sin duda es irrenunciable el tema, por supuesto, y a los dos gracias por estar aquí para informar de este estudio que están presentando y de estas ideas que están compartiendo en este tema tan importante para cualquier país, como en este caso es México. Gracias por estar aquí. Mónica, gracias Roberto por estar aquí, a los dos, y bueno, seguiremos de cerca todo lo que significa este estudio que comparten. Gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles esta noche. Pásenla bien.